Gracias le damos al Señor porque nos ha permitido una vez más reunirnos. El primer día de semana, que es importante para todo cristiano, para recordar a través de la Santa Cena que han participado, aquel gran sacrificio que nuestro Dios ha hecho por nosotros. El día de hoy hablaremos de la segunda venida de Cristo. Cristo aparecerá otra vez por segunda vez. Vivimos en medio de su primera aparición y su segunda venida. La primera es historia por ahora, y la segunda está todavía en el futuro para una información en la cual podemos confiar de estas apariciones. Debemos ir a las Sagradas Escrituras, estudiando lo que está escrito de su segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Hay un sinnúmero de pasajes que nos mencionan este evento. En sí, como 300 veces en el Nuevo Testamento, y aunque hay muchas historias falsas acerca de ello, o acerca de su venida, podemos tener la confianza de que las Sagradas Escrituras nos revelan a nosotros la verdad, esa verdad acerca de su segunda venida. Vamos a considerar lo que las Sagradas Escrituras nos dicen acerca de ello. Las Sagradas Escrituras nos dicen que la segunda venida de Cristo es eminente, que es por seguro que Él va a venir. Hablamos a la Biblia, al libro de los Hechos, capítulo 1. Libro de Hechos, capítulo 1, y leeremos el versículo 10 y 11. Y dice así: y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estás mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Estos varones con vestiduras blancas les dijeron que ese Cristo que ellos estaban mirando ir al cielo en la ascensión, vendrá por segunda vez. Que ese mismo Cristo que los dejó en ese instante, vendría o vendrá en el futuro una vez más. En 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 13, Pedro menciona de la revelación de Jesucristo. 1 de Pedro, capítulo 1, y versículo 13. Y les dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Pedro nos menciona que la revelación o la manifestación de nuestro Señor Jesucristo vendrá. También veamos en el libro de Santiago, capítulo 5, versículos 7 y 8. Que nos dice: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad como el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Se nos exhorta a ser pacientes. Muchos dirán:
El Señor no viene, tiene mucho tiempo que no viene. Pero nos dice ser pacientes hacia la segunda venida del Señor. El Señor vendrá y es eminente. En el libro de Primera de Juan capítulo 3 y versículo 2, nos menciona que somos hijos de Dios. Y también nos menciona que seremos semejantes a Él. Primera de Juan capítulo 3 y versículo 2. Dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. ¿Cómo seremos semejantes a nuestro Señor Jesucristo en su segunda venida? Seremos semejantes a Él en espíritu y en verdad. Cuando Él regrese, este cuerpo material no irá al cielo, pero nuestro espíritu irá al cielo con Él. En el libro de los Filipenses nos habla de nuestra ciudadanía en los cielos con el Señor Jesucristo. Veamos Filipenses capítulo 3 y versículo 20. Filipenses capítulo 3 y versículo 20. Nos dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Esperamos al Salvador en su segunda venida. La ciudadanía, todos sabemos que cuando uno es ciudadano de un país, pertenece a ese país. Si tenemos ciudadanía en los cielos, pertenecemos al cielo. Por lo tanto, tenemos ese espíritu de nuestro Señor Jesucristo en nosotros, a su semejanza, seremos semejantes a Él. Pertenecemos a Cristo. Pero veamos en el libro de Juan capítulo 14 que el mismo Señor Jesucristo nos asegura de su segunda venida. En el libro de Juan capítulo 14 y versículo 3. Empezamos con el versículo 1. Dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparara el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Qué más prueba podemos pedir de que el Señor Jesucristo, Él mismo, nos está asegurando que Él va a preparar un lugar para nosotros? Que Él va a regresar para llevarnos con Él, para que donde Él está, nosotros podamos vivir también, teniendo una ciudadanía en el cielo como lo hemos estudiado ya. Veamos en 2 de Pedro capítulo 3. Como vemos, 2 de Pedro capítulo 3, empezando en el versículo 1. Nos exhorta primero en este párrafo aquí que vendrá gente que se burlará de su segunda venida. Habrá gente que dice, tu Dios quizás duerme, o se le olvidó venir. Se burlarán de Él. Pero leamos.
Y asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos. No, segunda de Pedro, lo siento. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 1. Dice, amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua, por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Nos exhorta en este párrafo de que vendrá gente que se burlará, diciendo, ¿dónde está la promesa de tu advenimiento? ¿Cuándo es que Él va a venir? Todo sigue igual. Hemos sido exhortados a ser pacientes en el libro de Santiago. Nos exhorta a ser pacientes hacia su segunda venida. Sigamos leyendo. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. El tiempo para el Señor, como nos dice aquí, un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no está sujeto al tiempo que tenemos nosotros. Más que eso, el Señor no es tardío con su promesa, sino que es paciente para con todos nosotros, esperando que todos nos arrepintamos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento para poder tener esa ciudadanía con Él en el cielo. Él es paciente. Sigamos leyendo. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos, tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Nos dice que la tierra y los cielos serán destruidos, refiriéndose a esta forma mortal que existe en esta tierra, refiriéndose a cosas carnales. Pero nuestra meta
es espiritual. ¿En el cielo con quién? Con nuestro Señor Jesucristo, que nos hizo la promesa de decir: yo regresaré por ustedes. Cuando yo prepare un lugar, yo vendré por ustedes, para que donde yo estoy, ustedes también estén. El versículo 14 nos dice: por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Debemos procurar con diligencia permanecer puros y sin mancha, obedientes al Señor. ¿Para qué? Para que cuando Él regrese nos encuentre dignos de ir con Él a esa gloria, a ese cielo donde Él ha preparado un lugar para cada uno de nosotros. Estas son las verdades que encontramos acerca de su segunda venida del Señor Jesucristo en las Sagradas Escrituras. Ya vimos en el libro de Hechos, capítulo 1 y versículo 11, que nos dice que este mismo Jesús, que estaban viendo los discípulos en ese momento ir al cielo, vendrá de esa misma manera. De esa misma manera en la cual ellos lo estaban viendo ir al cielo, Él regresará. Y no será otro Jesús. No va a ser alguien más, sino Jesús mismo, el mismo que ascendió al cielo, Él mismo vendrá otra vez. Y vimos también en el libro de Juan, capítulo 14 y versículo 3, que el mismo Jesús declara que Él vendrá otra vez. Aquí vemos que personalmente Él nos declara y nos afirma su segunda venida. ¿Cómo regresará el Señor? El Señor regresará con trompeta de Dios, descendiendo del cielo. Veamos el libro de Primera a los Tesalonicenses, capítulo 4. Primera Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 al 17. Nos dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con Él, en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, nos precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. El Señor regresará con trompeta de Dios. Él descenderá del cielo y nosotros recibiremos al Señor para estar siempre con Él eternamente. Esa es la promesa. ¿Y quién lo verá venir? Las Sagradas Escrituras nos dicen que todo el mundo le verá venir. En el libro de Apocalipsis, capítulo 1 y versículo 7
Apocalipsis capítulo 1 y versículo 7 nos dice: he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Todo el mundo lo verá venir. ¿Quién escuchará su voz? La voz del Señor será oída por todos. Él hablará y todos oirán su voz. El libro de Juan capítulo 5, Juan capítulo 5, versículos 28 y 29, nos dice: no os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Con esto tenemos la certeza de que todos oirán la voz del Señor. Desgraciadamente algunos con alegría y otros con tristeza. Aquellos con alegría, aquellos que fueron obedientes, aquellos que están en el Señor, los que están a su lado. Y aquellos con tristeza y temor, porque fueron desobedientes, porque no acataron las ordenanzas de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué sucederá a estos? Las Escrituras nos dicen lo que sucederá. Dice que Él vendrá con llamas de fuego para dar reposo a aquellos que fueron obedientes y para castigar a los desobedientes. Segunda de Tesalonicenses capítulo 1, Segunda de Tesalonicenses capítulo 1, versículos 7 al 9. Nos dice: y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llamas de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Él vendrá a dar reposo a las almas que están con Él, y a todos aquellos desobedientes los castigará. Aquellos que no obedecieron al Señor, cuando Jesús venga por segunda vez, ocurrirá el juicio final. Vamos al libro de Juan capítulo 5. El libro de Juan capítulo 5, versículos 28 y 29. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Nos vuelve a repetir: y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. ¿En qué lado nos encontramos nosotros? ¿En aquellos obedientes o en aquellos desobedientes? Veamos también el libro de Mateo capítulo 25.
Y en Mateo 25, versando el versículo 31, y este es el juicio de los gentiles. Dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha, y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y venimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo, que en cuanto lo hiciste a uno de estos, mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Y podemos leer un sinnúmero más de pasajes de las Sagradas Escrituras que nos mencionan su segunda venida y que nos dicen que el obediente será salvo y el desobediente será castigado. Pero si con certeza podemos decir que Jesús vendrá con llamas de fuego a juzgar al mundo, la pregunta es, ¿estás tú preparado para recibirlo cuando venga? ¿O no estás preparado? Si no estás preparado, hoy es tu oportunidad de obedecer a Dios y estar en el grupo de obedientes al Señor. Aquellos que recibirán con gozo la segunda venida. La invitación y la oportunidad está aquí el día de hoy. Mañana puede ser demasiado tarde. Obedece al Señor y sé fiel hasta el fin, y Él te dará la corona de vida y una vida eterna a su lado, como lo has prometido a nosotros. La invitación está vigente. Esta es la lección del día de hoy, esperando que haya sido de servicio para todos y que podamos aprender que esperamos al Señor y que Él no está tardando en venir, sino que nos está dando más oportunidad para que todos nosotros obedezcamos, para que nos arrepintamos y para que vengamos al Señor, para que podamos ir a ese lugar donde Él se encuentra, que en su segunda venida Él vendrá por nosotros, habiendo ya preparado aquel lugar para nosotros, si somos obedientes. Cantemos el himno de invitación.
Número 189.